Hola, hola, mi nombre es Yolani Auxiliadora Valenzuela, soy pasante de la carrera de psicología. Actualmente estudio, ¿verdad?, en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio y, ¿verdad?, actualmente estoy cursando la clase de teoría de la personalidad 2. En este día vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje sociocognitivo de dos grandes personajes como es Ruther y Michel. A continuación, les vamos a hablar sobre la bibliografía de estos dos grandes personajes, ¿verdad? Donde dice que Ruther es el autor de la escala de locus de control. ¿Qué es la escala de locus de control? ¿Verdad? Es la creencia que las personas tienen que se pueden controlar su vida, ¿verdad? Este nació en Brooklyn el 22 de octubre de 1916 y es el tercer hijo de padres inmigrantes. También vamos a hablar sobre Walter Mischel, que fue un segundo hijo, ¿verdad?, de una familia de clase media alta. Él nació el 22 de febrero de 1930 en Viena. Y el libro más popular de Mischel, ¿verdad?, es La Introducción de la Personalidad. Este fue publicado en 1971. A continuación, vamos a hablar un poco de la introducción, ¿verdad?, de esos dos personajes sobre la teoría del aprendizaje sociocognitivo, ¿verdad?, donde ellos hablan de 5 hipótesis básicas. Primero, aunque los humanos tienen interacción con su entorno cercano, ¿verdad?, la relación de las personas a los estímulos del entorno depende del significado o la importancia que le atribuyen a un hecho. Y también vamos a hablar un poco de la introducción, ¿verdad?, de este personaje que es Michel, que la teoría de la personalidad existen dos tipos de teorías según este autor, ¿verdad? Que la personalidad las considera como una personalidad con una entidad dinámica motivada por impulsos, motivada por percepciones, motivada por necesidades y objetivos y expectativas. Y también la considera también, ¿verdad?, la personalidad que depende de una serie de rasgos personales relativamente estables. Seguidamente les vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de una predicción de conductas específicas, donde una de ellas es el potencial de conducta. Y esta, ¿verdad?, es la posibilidad de que se produzca una respuesta concreta en un momento determinado o en un lugar determinado. Vamos a hablar también sobre las expectativas, que esto hace referencia, ¿verdad?, a lo que es la prevención que hace una persona de que se produzca un esfuerzo o conjunto de refuerzos en una situación dada. También vamos a hablar sobre el valor de refuerzo, ¿verdad? Que es la preferencia que una persona atribuye a un esfuerzo concreto con las probabilidades de que produzcan varios refuerzos idénticos. Seguidamente tenemos la situación psicológica, que esta define con la parte del mundo externo o interno la que responde o lo que responde una persona. Y también habla de las expectativas y el valor de esfuerzo para establecer, ¿verdad?, probabilidades de que se produzca una respuesta concreta. También vamos a hablar sobre la fórmula predictiva básica. Esta representa un medio de predicción más ideal que práctico y se pueden introducir valores concretos en ella. Vamos a hablar también acerca, ¿verdad?, de lo que son las predicciones de conductas generales. ¿Qué son las predicciones de conductas generales? Esta, ¿verdad?, trata de anticipar los hechos, conociendo con qué probabilidades, ¿verdad?, se va a desencadenar una conducta. Y para poder predecir una conducta general, se va a dar un ejemplo, ¿verdad? Donde dice que David, una persona que se llama David, ha trabajado durante 18 años en una ferretería y David ha sabido que como el negocio no va bien, el dueño tiene que reducir la planilla y él podría perder su empleo, ¿verdad? ¿Cómo podemos predecir el comportamiento subsiguiente de David? ¿Le rogará al dueño que lo deje seguir en la empresa? ¿O qué hará David?
¿verdad? Para poder continuar en esa empresa. Otro ejemplo es que es más básico, que yo puedo decir, el día de mañana estará haciendo mucho calor y habrá una temperatura de 32 grados. O en esta noche hará mucho frío y habrá una temperatura de 18 a 13 grados. Un ejemplo, estamos prediciendo, ¿verdad? Cosas que todavía no sabemos si van a pasar. Seguidamente vamos a hablar de las necesidades según Ruther, ¿verdad? Según este autor. Ruther definió las necesidades como toda una conducta o también las definió como un conjunto de conductas que las personas consideran, ¿verdad? Que les permiten alcanzar hacia un objetivo o hacia una meta, por así decirlo. También las necesidades no son estados de privación o actividad, ¿verdad? Sino son indicadores de la orientación del comportamiento. En conclusión, para Julian Ruther, ¿verdad? El ser humano tiene una serie de necesidades básicas y generales a nivel psicológico eh, que debe intentar, ¿verdad? Suplir para pretender, ¿verdad? Tener un estado de bienestar. Em, Seguidamente vamos a hablar de las categorías de necesidades, ¿verdad? Que son 6 categorías de necesidades. Una de ellas es el reconocimiento de estatus. Esta necesidad es de obtener, ¿verdad? El reconocimiento de los demás y tener un cierto estatus a sus ojos. Es una necesidad importante, ¿verdad? Para casi todas las personas. Es decir, un ejemplo sería, yo estoy en la universidad y yo me esfuerzo por tener las mejores calificaciones, pero yo necesito que ese esfuerzo que yo he hecho sea valorado a través de un reconocimiento. ¿Cuál sería un reconocimiento? Poder estar, ¿verdad? En el cuadro de honor, poder salir de la universidad con una medalla de oro, por así decirlo. Entonces es querer como que nosotros queremos que todo nuestro esfuerzo sea valorado, ¿verdad? A través de un reconocimiento. La segunda necesidad es el control sobre los demás. Esta necesidad se trata de poder o querer controlar, ¿verdad? El comportamiento de los demás. Se denomina control sobre los demás. Es como querer decir, yo quiero controlar el comportamiento de X persona porque a mí no me gusta cómo habla, porque a mí no me gusta cómo se comporta, porque a mí no me gusta cómo se ríe, etcétera, etcétera. Sabemos que es algo bien imposible porque cada persona tiene su personalidad y nosotros no vamos a poder cambiar absolutamente nada. La otra necesidad, ¿verdad? Es la independencia. La independencia es la necesidad de estar libre de la denominación de los demás. Es querer actuar con una absoluta libertad en lo que hago, cómo hablo, cómo me visto, qué como, dónde salgo. Son estas necesidades de querer ser independiente, que no queremos, ¿verdad?, estar sujetos a una persona a que nos dirija qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Y la otra es la protección de dependencia. Esta categoría de necesidades opuesta a la necesidad de independencia, ¿verdad? Son necesidades de protección y de independencia. Esta es la probabilidad de poder, ¿verdad? Contar con los demás. Es el querer sentirnos protegidos, es el querer sentirnos que tenemos un apoyo de alguien, que si estamos pasando una situación difícil, nosotros queremos que esa persona esté ahí en momentos de alegría, en momentos difíciles de nuestra vida. La otra es amor y efecto. Esta necesidad de amor y efecto incluyen conductas orientadas, ¿verdad?, a asegurarse la estima, el interés, la lealtad de los demás. Es querernos sentir amados, es querer sentirnos valorados, ¿verdad?, por nuestros semejantes. Y es una de las necesidades más básicas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos o que nosotros queremos. Y la última es el bienestar físico. El bienestar físico es quizás la necesidad más básica. ¿Por qué? Comparada con ella, ¿verdad? Las otras necesidades son aprendidas. Y esta es una necesidad que sí o sí
tenemos que tenerla y tenemos que, un ejemplo de esta necesidad es el poder comer, el poder tomar agua, tener sed, el hacer ejercicio, el tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el cuerpo las necesita, porque son vitales para poder sobrevivir. Y seguidamente vamos a hablar, ¿verdad?, de los componentes de necesidades. El potencial de necesidad, ¿verdad?, que es la posibilidad de que se produzca un conjunto de conductas funcionalmente relacionadas o orientadas a satisfacer el mismo objetivo o objetivos similares. Es como la intensidad de esa búsqueda de una meta determinada, ¿verdad?, por la historia personal. Libertad de movimientos, ¿qué es? Son las expectativas generales que tenemos de recibir un refuerzo por llevar a cabo conductas orientadas a la satisfacción de cierta necesidad general. La número 3, el componente número 3 es el valor de la necesidad. El valor de la necesidad de una persona es la medida en que dicha persona prefiere un conjunto de refuerzos por encima de otros. ¿Cuáles serían esos refuerzos? Es decir, experimentando, ¿verdad?, consecuencias positivas como resultado de sus propias acciones. Ahorita vamos a hablar también de esa conducta inadaptiva. La conducta inadaptiva en la teoría del aprendizaje social de Ruther, ¿verdad? Esta conducta es una conducta persistente que impide que una persona pueda acercarse a un objetivo deseado. Con frecuencia, pero no forzosamente, sino que surge, ¿verdad?, de la combinación de un alto valor de la necesidad y poca libertad de movimiento. Es decir, objetivos poco realistas en relación a nuestra capacidad para alcanzarnos. Es decir, son comportamientos, ¿verdad?, que limitan la inserción social, la inserción escolar o en la familia, ¿verdad? Debido a las deficiencias de adaptación social. Realmente es un problema, ¿verdad? Ya que esta no nos permite poder acercarnos a ese objetivo o meta que nosotros queremos. Seguidamente les voy a hablar de la psicoterapia, ¿verdad? Que para Ruther, en 1964, los problemas de la psicoterapia consisten, ¿verdad?, en encontrar el modo de conseguir cambios en el comportamiento mediante la interacción de una persona con otra. Es decir, son problemas de aprendizaje humano en una situación social. Seguidamente, les voy a hablar un poco de la paradoja de la consistencia. Según Michel, ¿verdad?, constató que tanto los legos como los psicólogos profesionales parecen creer de manera intuitiva que el comportamiento de las personas es relativamente coherente. Y a esto él lo llamó paradoja de la consistencia. También les voy a hablar un poco sobre la interacción persona-situación. Según Michel, esta noción de los rasgos o rasgos personales, ¿verdad?, aunque es relevante para la predicción del comportamiento humano, pasa por alto la importancia, ¿verdad?, de la situación específica en la que funcionan las personas. Es decir, según la situación, así va a ser nuestro comportamiento. Les voy a hablar un poco sobre el sistema cognitivo afectivo de la personalidad. Dice que para resolver la clásica paradoja de la consistencia, Michel también llamado sistema de procesos cognitivos afectivos, ¿verdad? Que explica la variedad en distintas situaciones y la estabilidad del comportamiento. Una persona prevé que el comportamiento de una persona cambiará según la situación, pero de una manera coherente. Como lo dije anteriormente, el comportamiento de una persona puede cambiar, puede variar según la situación, ¿verdad? Pero algo muy importante, de manera coherente. También vamos a hablar un poco sobre la predicción del comportamiento. Dice, ¿verdad?, que su posicionamiento teórico para la predicción y explicación es la siguiente. Si la personalidad
tiene un sistema estable que procesa información sobre situaciones externas o también internas. También, ¿verdad? Que los individuos se encuentran en situaciones diferentes. Sus conductas varían en función a la situación. Podemos ver, ¿verdad? Cómo esto lleva a un enlace, ¿verdad? Cómo podemos ver que la persona puede cambiar, ¿verdad? Su conducta, su comportamiento por diversas situaciones. También se supone que la predicción del comportamiento se apoya, ¿verdad?, en información sobre el modo y el momento en que se activan varias unidades cognitivas afectivas. Estas unidades cognitivas afectivas incluyen condiciones como cuáles: la expectativa, las opiniones, los planes y las estrategias de autocontrol. Y vamos a ir terminando sobre las variables de situación. ¿Qué son las variables de situación? Michel, ¿verdad?, afirma que la influencia relativa de las variables de situación y las cualidades personales se pueden determinar observando una, la uniformidad o la diversidad de las respuestas de las personas en una situación dada. Cuando distintas personas se comportan de manera muy similar, un ejemplo es cuando están viendo una escena emotiva de una película muy interesante, las variables de la situación son más intensas que las características. Y ya para finalizar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las unidades cognitivas afectivas. ¿Qué son las unidades cognitivas afectivas? Son, ¿verdad? Son las que incluyen todos los aspectos psicológicos, sociales y fisiológicos de los seres humanos, de las personas, que los llevan a relacionarse, ¿verdad? Con, que los llevan a relacionarse con su entorno, por así decirlo, con la derivación relativa a relacionarse con su entorno. Y también vamos a hablar un poco sobre la estrategia de codificación. Es decir, ¿verdad? Es el modo en que las personas van clasificando la información que reciben los estímulos externos. La otra son las capacidades, ¿verdad?, estratégicas del autocontrol. Es donde nuestro comportamiento, ¿verdad?, depende en gran parte de nuestras conductas potenciales disponibles. También vamos a hablar sobre las expectativas y creencias. Es el modo en que se comportan, ¿verdad?, las personas depende a las expectativas y creencias específicas sobre las consecuencias de cada una de las opciones. Y la otra son los objetivos y valores. Estas son unidades, ¿verdad?, cognitivas afectivas más estables. Una causa de esta es la estabilidad de la propiedad, de suscitar emociones de unidades. Y para concluir, ¿verdad? Vamos a hablar que las teorías del aprendizaje sociocognitivo, según Rutter y Michel, intentan cómo conjugar puntos fuertes de la teoría del refuerzo y la teoría cognitiva, ¿verdad? También el sistema cognitivo activo de la personalidad, según Michel, ¿verdad?, sugiere que el comportamiento de las personas está determinado en gran medida por una interacción entre los rasgos estables de la personalidad y la situación, que incluyen una serie de variables personales para Rutter y Michel, ¿verdad? Y dice que los humanos son animales orientados a cumplir sus propios objetivos. Esto sería todo, perdón, en esta explicación o en esta diapositiva sobre la teoría sociocognitiva de Rutter y Michel. Muchas gracias.